Muy buenos días o tardes, dependiendo a la hora que estén viendo este podcast. Mi nombre es Paola Bautista de Alemán y Pedro Pablo Peñalosa. Esta es la edición número 5 de Democratización, PIP, y vamos a comentar los artículos de la edición número 20 de nuestra revista, que está dedicada a la descentralización y el poder local. Hola, PPP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Estaba leyendo los artículos. Yo creo que aquí debemos arrancar con el anecdotario. Sí, Lánzate un concierto en la llanura ahí, que sacó una arpita ahí, recordando, leía estos artículos que como son 4 la edición artículos que habla trae la sobre el revista. tema de la descentralización, pero se mete también lo que ha sido el enfoque del poder popular, de los consejos comunales, etcétera, etcétera, toda esta estructura. Y viendo que yo recordaba dos cosas, ¿sabes? Cuando se discutía en la asamblea del periodo 2005-2010 todas las leyes del poder Estaba popular. muy chiquita, todavía no. Sí, parte de la historia. Claro, me imagino. Te cuento para que sepa. Recuerdo que había un diputado chavista de un estado llanero que se lo creía. Él se creía su cosa del poder popular y demás, pero expresaba con indignación que al final alcaldes y gobernadores terminaban colonizando los consejos comunales. Entonces el consejo comunal está el pueblo. Bueno, ese es el jefe de recursos humanos de la alcaldía. O el jefe de relaciones públicas de la gobernación, que tiene 4 consejos comunales. Entonces al final, cuando se sentaban en la mesa, ¿cuándo tienes tú, cuándo tengo yo? Y de esa manera se intervenía todo ese proceso del poder popular. Y la otra, que fue reciente, pero que además es reiterado, es cuando esto lo hizo recientemente el diputado, ahora gobernador del estado Anzoátegui, Marcano, que de nuevo hablando de la importancia del poder popular y todo esto, él da un discurso donde él admite lo que todos sabemos, que eso no ha avanzado como ellos supuestamente desean, bueno, por las mismas trabas que pone la burocracia chavista. Y la gente lo aplaudía con una emoción que cuando tú le dices a la gente, ustedes están así porque yo los robo, la gente te aplaude de eso, es verdad, este tipo nos roba, este tipo nos pega. Total. Y la gente lo celebra. Y ahí pasó eso, que es que al final eso no ha avanzado, ¿no? Al ritmo. Yo creo que los principales enemigos de todo eso son quienes supuestamente lo promueven. Bueno, ¿por qué? Porque una cosa es lo que están haciendo o pretenden hacer, que ahora también lo están aplicando con las escuelas, que es transferir los problemas a la gente. O sea, yo tengo este problema, exacto, te lo doy a ti. No dar mecanismos de solución, sino transferir el problema para que la responsabilidad sea tuya. Yo te echo ese muerto, compañero, vaya tú qué haces con él. Eso es una cosa. Otra cosa es, yo te voy a dar recursos, te voy a dar realmente poder para que resuelva. Deberes irrenunciables del Estado, ¿no? Porque si tú me dices que yo te estoy delegando algún tipo de rol social que evidentemente pertenece únicamente a la sociedad civil y que no está enmarcado incluso constitucionalmente como un deber subsidiario del Estado, tú dices, bueno, lo que estamos es activando el tejido social, aquí lo que estamos es corriendo el burro. Todo esto, compañero. O sea, esa gente no pasa eso, porque pasar eso es pasar el presupuesto, es pasar plata, es pasar... Y eso, poder. Claro, y esa gente se queda con eso porque además tú después le asignas el contrato al amigo tal, al compañero tal, a mi primo, a mi hermano. Entonces, claro, al final yo te echo el muerto porque tú no me reclames a mí, es culpa tuya. O sea, todo lo que está pasando, aquí no hay luz, es por tu culpa. La escuela está cayendo por tu culpa. El hospital, pero es un tema que al final tú es que se repite, pero esto viene, estoy hablando de esa etapa 2005-2010, que era el discurso del Estado comunal y demás, que además siempre se utiliza para meter miedo. Los motores de la revolución, ¿te acuerdas? Claro, era uno de los motores que, bueno, que creo que se fundió, no arrancó. Y es para meterle miedo a la gente al final, o sea, porque cuando la Asamblea gana la oposición en el 2015, ¿no? La mayoría, y recuerda que en diciembre, además de nombrar a los magistrados, se lanzan, un parlamento comunal, que fue un templete que hicieron en el salón protocolar de la Asamblea y tal, y la gente, es que van a montar, compañero, olvídate. No tiene operatividad. No, porque además ellos quieren algo que tú puedas controlar, que también es algo que se expresa en los artículos, ¿no? Que al final tú, para tener, reconocimiento, es el gobierno central quien te reconoce, quien te paga recursos. Tú viniste tarugado con los temas, ¿no? El anecdotario, sácate la arpa y Pero mira, para seguir en el anecdotario, tenemos 4 artículos en esta edición número 20. Es muy buena, digamos, es heroico en nuestro país. Esto no es para lanzarnos flores a nosotros mismos, pero que una revista llegue... Gracias, Pepe. Muy bello. Te lanzo flores. Gracias. Aquí solamente muy bello. La lanzamos y no la lanzamos, la ponemos aquí.
Hay que rendirla, Claro. Están carísimas las flores. Mira, pero tenemos 4 artículos que a mí me parece que son muy buenos porque para alguna persona joven o alguna persona que quiera profundizar en lo que ha sido el proceso de configuración estatal, centralismo, descentralización de nuestro país, es una edición muy completa. Tenemos artículos, por supuesto, de un gran amigo de la casa, Edgardo Mondolfi, que se llama Luces y Sombras de la Descentralización. También tenemos de Luis Fernando Castillo Herrera, se llama Venezuela 1983-1995, una mirada política al país de fin de siglo. Creo que estos 2 artículos condensan muy bien lo que ha sido la historia y la cultura política centralista, ¿no?, que tuvo nuestro país en el siglo XX y en la democracia. Después tenemos una nueva articulista que para nosotros es motivo de muchísima alegría, que es Marisabel Puertarriera, que escribió justamente sobre el poder comunal y la fragmentación política como estrategia de construcción del Estado, que es un poco el anecdotario con el que abrimos este programa. Y por último, una entrevista que habla sobre la acción política y la importancia que puede tener el desarrollo local dentro de una perspectiva nacional. Una entrevista a Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo. El bueno. Rafael Ramírez, el bueno. Rafael Ramírez Colina. Exactamente. Esa entrevista la hiciste tú y como siempre me parece que es una entrevista extraordinaria. Gracias. El primer párrafo de la entrevista me parece que resume muy bien las tensiones que enfrenta alguien que con rectitud se aboca al servicio local, ¿no? Total. Cómo luchar en contra de una dictadura teniendo el poder local sin que eso sea, primero, cerrar los límites o municipalizar la política y olvidarnos de lo nacional, que es una gran tentación de supervivencia, como tú misma se lo haces en una pregunta. No sé qué percepción tuviste tú de la conversación con Rafa, que pudieras destacar de esa entrevista. Sí, es que yo desde un principio, cuando abordo la entrevista, pienso, digamos, en el funambulista, ¿no?, que está allí buscando ese equilibrio, no caerse por todas las presiones que enfrenta y además con la presión política, de ese entorno autoritario, pero además también con la presión del ciudadano, que te exige resultados. O sea, en una ciudad destruida, porque destruida, si hay una ciudad que ha sufrido horrores, ha sido Maracaibo. Y la gente, digamos, no se detiene que, es que él tiene, no, sino que, yo tengo un problema con los servicios públicos, por ejemplo, dame respuesta. Entonces, o acompáñame en todo esto. Entonces creo que él allí lo plantea también en sus respuestas al final, ¿no? Ese esfuerzo por mantener ese discurso, ese compromiso con el cambio nacional, la lucha por los principios, por los valores que él destaca ahí, pero también la necesidad de darle respuesta a la gente y también en ese sentido de buscar un mínimo de entendimiento, convivencia con las autoridades del poder central. Porque, claro, si vas con el hacha de guerra, primero, tu hacha es un corta uña con la bazooka. Si te están esperando allá, entonces tampoco te puedes poner muy creativo. Pero ese buscar ese equilibrio creo que es algo que, está en toda la Le hiciste una pregunta que tenía, ¿no? Todas las preguntas eran incisivas y buenas, pero había una pregunta en concreto que tenía mucho picante, porque lo pusiste medio a compararse con lo que ocurrió en Chacao. Sí, con el caso de Chacao. Con el caso de Chacao y Luis Martínez, Juventud de BP, que Chacao lo entregó a las Fuerzas de Seguridad del Estado con todo lo que eso significa en un entorno de violación masiva de derechos humanos, incluso Corte Penal Internacional, todo esto, ¿no? Pero es lo complicado, ¿no?, del momento, cuando tú lo analizas sin tomar partido por uno o por otro, que es que también, es la presión de si tú enfrentas, y ya pasó, en realidad no estamos hablando en el aire, los alcaldes del año 2014, 13-14, ¿no?, de Chacao, de Latillo, San Cristóbal, también Carabobo, el caso Escarano, fueron al final víctimas de esa arremetida, algunos terminaron presos, como el caso de Ceballos, otros tuvieron que marcharse al exilio, y era un tema de que, ¿por qué no recogiste la basura? O por qué estás fomentando, defendiendo, promoviendo las protestas que están allí. Entonces, claro, iban contra el alcalde y al final eso tuvo un impacto importante. Entonces, ¿cómo haces tú en ese caso, ¿no?, para mantener los principios, la lucha por la democracia, el respeto a los derechos humanos y que no vayan después por ti, o no te intervengan la alcaldía, o te quiten la policía, te quiten los recursos? Este tema, que no es fácil. La impresión que me dio la entrevista, y sobre todo entendiendo que viene 2024 y 2025, ¿no? Exactamente. Y que hay unas visiones de democratización más progresivas, es decir, de ir ganando espacios, cosa que
es complicado, ¿no? O sea, es como cuando Fidel, cuando la Revolución Cubana cumplió 40 años, que él dijo que iba a construir el socialismo, ¿no? Entonces, claro, es difícil después de 22 años de lucha democrática decir que el cambio político viene de manera progresiva, ¿no? No estoy diciendo que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo es que es difícil y que existencial y teóricamente tenemos que reflexionar, ¿no? sobre esa propuesta. Es ver, bueno, efectivamente, cuál es el aporte, ¿no? Que se da desde un gobierno local a una lucha nacional. Y creo que ahí, Rafa, hay una frase que dice, donde dice, bueno, tenemos que profesar con el ejemplo. Sí. Creo que ahí se puede marcar mucho la diferencia con otras gestiones municipales que bueno, sí, que quizás... El contraste, ¿no? O sea, que al final es un término que lo utiliza, ¿no? El tema del contraste, que la gente pueda básicamente comparar y decir, bueno, si esta persona en esta posición tiene este trabajo, bueno, podemos confiar en él, en la propuesta política no solamente municipal, sino también pensando ya a nivel nacional, en sus ideas, acompañarlo, respaldarlo, o sea, que la gente vea que, bueno, aquí hay algo distinto, o sea, no es simplemente por ocupar un cargo, por estar allí, sino que por tú estar puedes ahí, entonces... Sí, que no es para servirse, sino para servir. Exactamente. En ese sentido, ahí, me gustó mucho y lo tengo que mencionar necesariamente, en el artículo de Luis Castillo sobre una mirada política al país de fin de siglo, que habla de Gloria de Capriles y de Lolita Nillar de Castro, ¿no? Que... Sí, ahí tengo otra anécdota, me hizo recordar. No, la verdad es que son dos mujeres que, para uno que es para mí que soy política, claro, ¿no? Tener referencias de mujeres que en democracia mantuvieron su dignidad absolutamente, supieron servir, que incluso eran mujeres con dos perfiles muy distintos desde el punto de vista ideológico. Gloria Capriles más de la democracia cristiana, Lolita más de la socialdemocracia, pero ambos en un país democrático que buscaba abrirse puertas a un reequilibramiento que lamentablemente, bueno, no se logró porque llegó Chávez en el 98 y ya sabemos cómo termina, aquí estamos 23 años después, pero digamos que las dos figuras como mujeres es muy interesante, y yo sí creo que tenemos que tener un trabajo como de mucha divulgación de que en nuestra democracia hubo muchísimas mujeres que ocuparon puestos importantes y que aportaron de manera insustituible a la construcción del sistema. Total, que la anécdota es que, leyendo el artículo, él menciona a Ismenia de Villalba, claro, que fue, entonces que yo tenía candidata presidencial, un tío que ya falleció, que era el único militante Hoy que tenía, cuentero. el único militante que tenía URD, compañero, es una cosa impresionante, y yo me acuerdo, te lo juro, yo de niño, yo no entendía URD, ¿qué es esto? Y él, bueno, era militante de su cosa y tal. Y Ismenia era un corazoncito en la campaña. y él tenía unos portarretratos con un corazoncito y tal. Y yo, ¿qué me parecía? Y me acuerdo siempre que en mi familia me explican, no, es que, pues, como si fuera una cosa rara, ¿no? Es que él es de URD, tu tío es de URD, toda la vida ha sido URD. O sea, en tu casa seguro habían ADECO. En realidad todo el mundo, o sea, ADECO, PEI, era, pues, claro, hay también de comunistas, como la gente que le va a tiburones, de pues. todo, sí, siempre hay alguien que es de los tiburones de la Guaira. De URD, y me recuerdo a mi tío ahí con Ismenia, y aquello me pareció una cosa, pero lo interesante del artículo es además con el tema del liderazgo femenino que ella señala, es también como el proceso, bueno, al abrirse, ¿no? A democratizar, a dejar que la gente se expresara, que votara, hacer ese esfuerzo por reformar el Estado. También en los artículos verán las referencias a la COPRE, ¿no? Sí, a lo que significó ese esfuerzo, que al final, bueno, como no se profundizó en él, quedó a medio camino, luego pasó todo lo que pasó con la irrupción de Chávez, los golpes de Estado, etcétera, etcétera, bueno, quedó allí, pero también ese esfuerzo de lo que significó la descentralización como un esfuerzo para eso, para democratizar, para abrirse a nuevos liderazgos, nuevos movimientos políticos, con todo lo que eso se representaba en ese momento de temor de si eso más bien puede llevar a la fragmentación. Bueno, fragmentó, o sea, de hecho, lo que pasa es que ahorita, honestamente, no me acuerdo de la autora de este libro, pero bueno, de aquí a que lo editen lo vamos a encontrar y lo ponemos acá, pero ahorita no me acuerdo. Pero ella estudió el sistema, cómo afectó la descentralización al sistema de partidos y lo debilitó más. O sea, la descentralización ocurre cuando ya el sistema de partidos está fragmentándose, ya va en caída, el bipartidismo va en caída. Total. Y la descentralización hace, primero, que se fortalezcan los caudillos locales, ¿no? Y segundo, que existan fuerzas políticas locales muy apalancadas en el personalismo que quieran avanzar hacia lo nacional. El caso de Salas Romer, que venía de una gestión muy exitosa en el estado Carabobo. Entonces,
digamos, que ahí lo trata Mondolfi en Luces y Sombras de la Descentralización, ¿no? Un poco que efectivamente la descentralización es una demanda, ¿no? De las regiones, en su identidad, en su cultura, en sus necesidades, en su capacidad de autodominio, de marcar su propio destino. Eso siempre ha existido, o sea, digamos, yo soy maracucha, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? Maracaibo ha dado tanto, que la verdad que no lo puedo decir de otra manera, pero también es verdad que cuando la descentralización no se acompasa, o cuesta acompasarlo en un sistema de reformas eficientes que no duplique la burocracia, que no genere tensiones entre lo nacional y lo local, que no, bueno, engrandezca caudillos, ¿no? Que luego quieran mantener la dinámica caudillesca de un Estado, que son muy particulares las dinámicas caudillescas de los Estados, hacia lo nacional. Bueno, se debilita el sistema político y quizás no ayuda tanto al reequilibramiento cuando hay un momento de crisis, que es lo que, bueno, según esta autora, voy a buscarles el nombre, la verdad es que se me olvidó, ella plantea, es una teoría, ¿no? Plantea que eso ocurrió acá en Venezuela y lo plantean en el caso chileno también. El caso chileno, o sea, Chile comenzó con el proceso de descentralización justo cuando la Constitución reformada del año 80 y el sistema político venía en erosión, ¿no? Venía en crisis, y bueno, hay que esperar a ver qué pasa de Chile, no podemos emitir juicios, pero digo, el tema de la descentralización... Claro, pero ellos advierten ahí más, o sea, el temor que había también en los orígenes a, bueno, casi que la fractura del país, pues la división, el enfrentamiento, ¿no? O sea, pues recuerda incluso cómo fue evolucionando eso de la época de, exactamente, de Gómez y todo eso, cómo vino, pero sí, al final termina siendo también, y eso hay que verlo en la práctica, ha sido así como una especie de cantera, porque bueno, los candidatos presidenciales de oposición que ha habido desde el año, bueno, desde antes, pues lo sé que ninguno, a lo que ves que ninguno ha logrado coronar, ¿no?, a la presidencia de la República, pero incluso los que enfrentó Rafael Caldera en el 93, claro, causa R, ya ¿no? Eran, sí, bueno, Andrés Velázquez, Álvarez Paz, Claudio Fermín, o sea, todos tenían experiencia de gobernadores, alcaldes, sí, ¿no? Y luego en esta etapa lo mismo, o sea, Salas Romer, pero Arias Cárdenas, la referencia sí venía del golpe de Estado, pero venía a ser gobernador del Estado Zulia, Rosales, Capriles, ¿no? O sea, digamos, los candidatos han venido de allí, pues, ¿no?, de ese mundo de la descentralización, si bien se ha venido todo centralizando otra vez, se ha ido desmontando todo aquel proceso, pero eran referencias que se fueron dando en las regiones con proyección nacional, ¿no? El gran desafío, sobre todo cuando, bueno, el 21 de noviembre hubo un resultado que dio un número de alcaldes, ¿no? O sea, dependiendo cómo se saque la cuenta, es un número o es otro, pero sí, bueno, hay un número de alcaldes no chavistas, o aparentemente no chavistas, hay un número de gobernadores no chavistas, quizás no todos oposición, pero bueno, no chavistas, hay un número de concejales, hay un número de legisladores, y la verdad es que el desafío cara 2024-2025 pareciera ser cómo apalancar esos espacios de poder, no para ensimismarnos en la región, sino para que ese espacio tenga capacidad expansiva en lo que son las demandas de la ciudadanía, porque al final la gente sabe, ¿no?, que, digamos, un alcalde no va a solucionar el problema de Corpoelec ni va a solucionar el problema del agua. Lo más que puede hacer es, bueno, acompañar, llevar las demandas de los ciudadanos a las instancias que son, si va a haber una protesta, respetar el derecho a la protesta, denunciar. Eso es lo que puede hacer un local, sí, porque tiene unas limitaciones muy claras. Sí, claro. Creo, recordaba también una vez que Chávez se refería al tema de hospital que está en el municipio de Sucre, y decía, bueno, que eso no lo puede llevar un alcalde. Bueno, no lo puede llevar un alcalde porque si tú no le das respaldo, apoyo, recursos, al contrario, si vas desconociendo todo, no le pasas el dinero que le corresponde y te vas saboteando todo, bueno, nadie, si ni gobernador ni alcalde puede hacer absolutamente nada. Aquí lo que pasa es que también de ese proceso se dio, bueno, a la centralización extrema, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, que también afecta, y es lo que también está en uno de los artículos, a ese poder popular que ahora no está en el discurso, pero que en la práctica también, para hacer, depende del reconocimiento del poder central, de que le den el dinero, y entonces si no estás allí, te dependes cada vez más ya ni siquiera del gobernador y el alcalde, sino de Caracas directamente, para tú tener algún tipo de presencia, sí, porque, allí. Entonces, bueno, si te es incómodo el gobernador o el alcalde, lo vacías de competencias, el reparto de competencias lo vacías de presupuesto, y bueno, y queda un cascarón, ¿no? Y cuando tienes miedo de que los consejos comunales cojan por otro lado, entonces suspenden las elecciones allí. Son mecanismos de control social. No hay registro y demás, y después, bueno, vas por supuesto minando todo eso con estructuras del partido,
que bueno, al final tú confundes, no sabes qué tanto ¿Qué es partido y qué es qué Estado? es partido, qué es Estado, qué es expresión comunitaria genuina, real, que Claro. tiene allí, que no es una imposición. Entonces, bueno, todo eso en realidad está bien planteado en En esos el artículo ¿no? de Marisabel Portarriera, que justamente desarrolla este tema, que me gustó mucho cuando hablaba sobre el retroceso que significa, ¿no? Que ha significado para el país esta deconstrucción del Estado, ¿no? Porque al final el Estado venezolano, bueno, se ha venido degradando, ¿no? De una manera tal que el mismo ciudadano, llegado el momento, no sabe mucho ni a dónde acudir, ni cómo acudir, ni cuáles son los procedimientos, o sea, es un... Sí. Bueno, son estas estructuras paralelas, es tal cual ahora que están lanzando todas las bricomiles, que tú dices, bueno, pero ahí... Primero, es difícil saber qué son y de qué va. Tiene nombre como de comiquita española. Sí, no sabes muy bien de qué va la cosa. Sí, total. Pero además tú dices, bueno, pero aquí manda un militar, o es el director de la escuela, o la comunidad, o pero es que aquí, esa o hasta destrucción allá, del sistema educativo, y esto para mí es súper doloroso, porque yo me acuerdo que en el año 2010, 2011, cuando salió la resolución 058, que mi hijo mayor en ese momento tenía 1 año, 2 años, estaba entrando en preescolar, ya se advertía, bueno, el 2011, ¿te acuerdas? Claro, o sea, en el año 2002, los orígenes de todo esto. Claro. O sea, y ha habido como que una vez Tomás Estraca escribió un artículo muy bueno sobre esto, del tema de la desigualdad, cómo los venezolanos, nosotros, y aquí lo digo con sentido colectivo, ¿no? Nosotros decidimos desentendernos de la educación pública, es decir, la clase media, como podía pagar colegio privado, se desentendió de la educación pública, y la educación pública se fue por el traste, tanto así que hoy no existe. O sea, el que diga que hoy aquí en Venezuela existe educación pública es porque no sabe cuál es la condición de los planteles. Y la educación privada, bueno, sufriendo un montón, y las familias pariendo para poder pagar un colegio medianamente decente para sus hijos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el Estado va ni siquiera delegando, sino abandonando lo que son sus responsabilidades subsidiarias, constitucionales, obligatorias, derechos humanos, y la sociedad, y aquí me incluyo con dolor, bueno, uno va sobreviviendo. Es que es el sálvese quien pueda. Es el sálvese quien pueda. O sea, que esta gente instalado aquí y es en todo. O sea, tú resuelve como tú puedas en el tema de salud, en el tema de educación, y como te digo, es echarle el muerto a la gente. O sea, no es que yo asuma mi responsabilidad con una organización que se encarga de esto, claramente definida, cómo esto opera, sino que mira, y la mentalidad del operativo, ¿no? O sea, porque este es el último, pero si revisábamos, ha habido no sé cuántos más de, bueno, vamos a hacer, o sea, esta gran actuación para resolver el tema de los hospitales. Ok, y después a los 2 meses, bueno, vamos a hacer otra más, y el relanzamiento de lo mismo que lanzaste hace 3, 4 meses, y no sé, va el problema de fondo, pero es que es tal cual, bueno, yo simplemente te echo el muerto, o sea, y me retiro, y es problema tuyo. Y al final, bueno, cada quien, bueno, si tú quieres que tu hijo tenga una escuela, más o menos, bueno, te involucras de la manera que puedas y demás, para que en esa misma línea del anecdotario, yo recuerdo en esa época, bueno, que había gente, que esto es interesante, cuando estaban discutiendo esas leyes, que iba a exigir, o a plantear, vamos a decirlo así, a proponer, que los miembros del Consejo Comunal fueran incorporados a la nómina del Estado, ¿no? O sea, porque, claro, pero tú dices, la lógica es, bueno, tú me estás pidiendo a mí que yo haga tu trabajo, ¿no? O sea, que yo tengo que irme ya y que hacer mi inspección, y que revise, y que dedique todo mi tiempo, y si yo trabajo más. Claro, buscaban al vecino que no tiene trabajo, o que trabaja, bueno, entonces ponlo él ahí. Entonces, claro, como yo, ¿no? Pero te puedes imaginar la nómina del Estado. La nómina del Estado, que estoy segura que está con el 1/10 del PSUV, ¿no? O sea, bueno, ahorita en cuerpo y alma. En cuerpo y alma, con el, ¿no? ¿Cómo se llama? El sistema Patria, ¿no? Con el app. Claro, bueno, sí, Ben, ¿no? Que se llama, que alguien me decía, bueno, si tú quieres, o sea, que sepan, métete ahí, ¿no? Claro, bueno, y es algo muy dañino de la mercantilización de la política, digamos, haciendo revisión, esto no, en los artículos, en estos en concreto no está, pero si uno hace revisión de lo que fue el desgaste o el declive de los partidos políticos tradicionales venezolanos, una de las causas fue justamente la mercantilización de la política, es decir, que los partidos estaban muy asociados a las distintas gestiones, y el punto cumbre de esa situación fue con el presidente Jaime Lucinche, cuando todos los gobernadores por designación eran parte del CEN de Acción Democrática. Entonces, bueno, ya a partir de ahí ya todo vino en caída, pero
es que lo que es verdaderamente lamentable y que está en el artículo de Marisabel, que se los invito a leer porque me parece que ilustra muy bien el efecto de esta propuesta de Estado comunal y cómo eso ha torcido la Constitución del 99. De hecho, el artículo comienza, destacando unos avances en materia de, unas cosas que ella considera avances en materia de participación ciudadana en la Constitución del 99, en contraste con la del 61, que vence aquello que se llamaba la partidocracia y tal, que la democracia estaba muy basada en los partidos, pero bueno, que lamentablemente luego con los cambios que hubo dentro de la Constitución, tenemos ahora un retroceso, que es esto que estamos hablando, ¿no? Un proceso de destrucción estatal, que son condiciones predemocráticas. Es decir, el día que nos liberemos, si nos liberamos y lo vemos y disfrutamos de ese momento nacional, va a ser muy difícil que haya que haya un Estado que reciba a la democracia, porque esto, si ya no hay diferencias, se desmontó todo, pues ¿cómo entramos? Y además una cosa que no es que se desmontó de un momento a otro, ¿no? Y como también se llaman los artículos, algo que fue bien pensado, o sea, esto forma parte, o sea, un diseño, ¿no? Que se fue desarrollando, ejecutando para llegar a este extremo, pues, o sea, no es casualidad, o sea, ese desmontar a las alcaldías y gobernaciones, ese inventarse estas figuras del poder popular, pero que dependen siempre del gobierno central, debilitar a los poderes municipales, regionales, etcétera, digamos, ¿no? Una cosa que forma parte de un diseño, y que bueno, si hay una transición a la democracia, obviamente tendrá que revisar todo esto, porque bueno, esto responde a esta lógica. Una lógica de concentración de poder que se aleja de los principios básicos de la democracia. Entonces, si vas a una transición real, no puedes continuar esta situación así, ¿no? Y creo que también interesante es, como decían los artículos que hacen referencia a la COPRE, bueno, desde hace cuánto, ¿no? Está pendiente esa reforma, esa revisión, que al final algunas cosas se adelantaron, otras se quedaron en el tintero y no fueron ejecutadas. Llega Chávez con esta nueva constitución y ha pasado todo lo que ha pasado, o sea, que uno queda también la sensación de que sigue estando pendiente esa revisión, y ahora mucho más urgente, ¿no? De lo que es el Estado venezolano, su funcionamiento, su relación con el ciudadano, o sea, todo eso tiene que pensarlo bien, porque esto no es casualidad. Cuando uno viaja por el país, por tierra sobre todo, uno va pasando estado por estado. Y alcabala por alcabala, bueno, martillo por martillo, matraca por matraca. Hay una cosa que llama la atención, que es el tema de los peajes, ¿no? Que ahora hay un nuevo sistema de peajes, que bueno, yo no sé si tú has hecho la averiguación pertinente. A mí me llama la atención que esto es muy nuevo, y hace que claro, que se perciba la desigualdad interestatal, por decirlo de algún modo. O sea, cuando tú pasas, por ejemplo, de Cojedes, de Carabobo a Cojedes, por ejemplo, tú te das cuenta que hay un cambio. Cuando pasas de Lara al Zulia, que hay un cambio. O sea, tú comienzas a ver que esta destrucción estatal y este sálvese quien pueda también va aplicando a los estados, y comienza a surgir un sistema de desigualdad incluso interestatal o intermunicipal. Es decir, cuando sales de Chacao y entras al municipio Sucre, tú te das cuenta. Claro. Cuando tú sales de Chacao y entras al municipio Libertador, pues evidentemente te das cuenta. Cuando sales de Libertador y entras al otro, te das cuenta, porque yo digamos, no me atrevería a decir que es efecto de una descentralización sobrevenida, pero sí es como un sálvese quien pueda disfrazado de un sistema emprendedor estatal, pero que al final es un bochinche y un desastre. Claro. Bueno, y el tema de los servicios públicos, ahorita la queja por los aumentos de los servicios públicos, el tema de la voracidad fiscal de las alcaldías, que también se ha advertido eso en este momento, ¿no? O sea, un poco ese desorden, y ese, bueno, llegamos aquí al extremo de ver que del Ejecutivo selecciona gobernadores. Vamos a tener una mina para que saque dinero ahí, desarrolles, y también fue ese de, incluso, que después eso paró un poco en nada, ¿no? Pero como que darle a cada uno para que importara y se arreglara, y es como que bueno, yo Ejecutivo Nacional no puedo darte ya lo que te daba, sin presupuesto nacional, sin nada. Bueno, porque creo que un poco por de ese lado decir, yo no puedo ya responder como antes lo hacía, bueno, pero te doy para que tú resuelvas. Para que te resuelva. Exacto. Para que te resuelva. A tu manera. Bueno, después hubo una cantidad de denuncias y una cantidad de notas que se publicaron sobre eso. Recuerdo el caso de Táchira, Falcón, bueno, donde decían, bueno, dale, o sea, dale tú como tú puedas, pero eso, no hay un control, no hay una organización, sino que, bueno,
para que tú resuelvas ahí con unas minas. Entonces, claro, hay quienes buscan una mina por ese lado, otros tenemos su mina por otro lado, la mina de los negocios, la mina de los permisos, y cada quien hace su mientras tanto, su negocio ahí, ¿no? El ciudadano común sobreviviendo, ¿no? Por eso, y ahí volvemos entonces al tema, que se habla en el discurso, darle poder al ciudadano, poder a la comunidad, y bueno, cada vez más indefensa, cada vez contra las cuerdas, más necesitada, más en problemas, y nadie le resuelve, ¿no? Y al final no, tú tienes ¿el poder de qué, no? O sea, al final tú estás contra las cuerdas. Eso es lo que se denomina la estafa chavista. En dos palabras es la estafa chavista, y aquí Isabela nos está haciendo señas de que esto se acabó. Se acabó nuestro quinto capítulo, que hablaba de la edición número 20 de nuestra revista. Por favor, revísenlo en nuestras redes sociales, @redpisoforma. En nuestra página web pueden bajar todos los ejemplares, los 20 ejemplares los pueden bajar, que es www.red-forma.com. No sé si quieres cerrar con algo de esperanza, porque tú nos caracterizas con esos mensajes de esperanza que nos ayudan a sobrevivir hasta el próximo capítulo. Oye, vale, mi esperanza. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, se me ocurrió ahorita. Se ve una expresión muy profunda. Innovador. Sí, quise terminar así, irreverente. Irreverente, muy bien, muy bien. Sí. Me parece muy bien, lo tomaré como premisa de vida, partir como que se me olvida. ¿De? La esperanza. El último que se pierde. Sí, nunca lo había escuchado, muy bien. Y verde esperanza, ¿no? También. Mira, yo vine de verdad, esperanza. Estamos listos. Me puse creativo. Muy bien, muy bien. Y queremos darle las gracias a Isabela Sanfuentes, que siempre se espera mucho para que este espacio salga al aire y salga bien, a pesar de estos comentarios que aparentemente son cómicos, pero todos sabemos que no lo son. De Nela Cremi, que también nos ayuda en redes, y de nuestro querido ingeniero de sonido César Aguilera. Grabamos desde Cusica Studios y contamos con ustedes para ayudarnos a llevar este mensaje. Un abrazo. Chao.